Los asuntos financieros y la religión son vitales en la conformación de la forma humana de comportarse y la asociación de la sociedad ya apenas se discute. La investigación del efecto de la religión en la economía se ha minimizado durante bastante tiempo. La religión está resultando progresivamente significativa como esclarecimiento para la mejora y es objeto de concentración por parte de algunos expertos financieros. Hola y bienvenidos hoy a Mr. Finanzas. En este video te estaremos contando sobre la iglesia y el poder económico que tiene. Así que sin más distracciones, comencemos el video. La Iglesia Católica es hoy una de las organizaciones que mejor peso tiene en un amplio espectro de la sociedad. Ha sido así desde sus puntos de partida cuando en Jerusalén y Roma se inculcaba el valor de la fortaleza y los individuos impartían sus productos a la congregación. Para unirse al grupo de gente cristiana era necesario compartir lo que se tenía. Se han encontrado registros o cartas que se sepa compuestas por San Pablo, que muestran cómo debe mostrarse el cristianismo y cómo debe actuar cada individuo que lo ensaya. A partir de ahí, se dieron las premisas de la relación iglesia-economía. A través de las declaraciones del magisterio normal, una de ellas, la Rerum Novarum, se habló de unos puntos de vista que establece la iglesia actual. Entre ellos tenemos: los pobres tienen lo que está pasando, la abundancia se reúne en un par de manos, la ética pública está en declive, los jefes explotan al especialista, los hombres no están muy protegidos. En la ciudad de Engrajes, había eruditos franceses que aceptaban que los pobres debían trabajar para los ricos, y estos debían ser más circunspectos y liberales con ellos. En Bélgica se consideraba que la equidad debía proyectarse mediante una regulación amistosa. La Iglesia Católica se percibe como una fundación que tuvo tal cantidad de ejercicios y un grupo de fuerza de trabajo dispersa a lo largo y ancho de la Nueva España, que le dio una presencia en condición comparable con la extensión relativa al diseño del Estado. Fue una prueba tan distintiva que en el foco de los pueblos antiguos se puede ver el valor en el desarrollo de estructuras ligadas a la impartición de equidad, cerca de desarrollos de color de la Edad Media ligados a la facción estricta. Cabe destacar que la Iglesia Católica después de la victoria se convirtió en uno de los mayores fundamentos monetarios de la colonia española. Tal fue su poder que se introdujo en todos los estratos sociales y estilos de vida, extendiéndose con el resultado final de favorecer a un bando de elecciones significativas en el significado del Estado mexicano, atributos que le permitieron afianzarse como uno de los principales establecimientos de la Nueva España. Según investigaciones, hay 4 formas de ver cómo se relaciona la economía y la iglesia. La principal es pensar en los asuntos financieros como totalmente diferentes de la religión, infiriendo de vez en cuando cierto nivel de antagonismo entre ambos. El segundo método para revisar su relación es que los aspectos financieros estén al servicio de la religión. El tercer método para revisar su relación es que la religión esté al servicio de los aspectos financieros. La cuarta y última forma no piensa en ellas como ciencias independientes, sino que se son viables entre sí y se suman unas a otras. La Iglesia española se separó en 2 extraordinarias congregaciones u órdenes: los ministros, que no dependen de ninguna estructura pero satisfacen los mandatos de los clérigos, enmarcarían el pastorado principal, y los clérigos, que están bajo el territorio de su propia petición, se coordinarían en el ministerio estándar. A partir de 1494, Alejandro VI representaba la temporada inicial de la ofrenda, como una especie de gasto que lo ajustaba a la 10ª parte de la renta anual de cada individuo del reino. Muy bien. Podía determinarse en función de sus tierras, propiedades, animales domésticos y hectáreas de terreno. También se tenían en cuenta las mercancías comerciales. Con este galardón, los clérigos cubrían sus necesidades esenciales y pagaban la contribución a la corona. Lo que sobraba se enviaba al Papa, que le daba el uso que mejor le parecía. Poco a poco, los conjuntos de la congregación fueron ajustando un patrimonio muy variado de haciendas, tierras, propiedades que sus propietarios entregaban como contribuciones. El virreinato dotó a escuelas específicas de una especie de comodato, en razón de que allí se concentraban jóvenes desafortunados, a pesar de que era claro que la congregación era la propietaria de las organizaciones, lo cual estaba de acuerdo con sus normas. Los agustinos tomaron las expansiones de tierra para la cría de ovejas, algunas de ellas para la utilización de su solicitud y otras fueron puestas a disposición para ser compradas, lo que les proporcionó un sustento sólido. A través de las capellanías, la congregación comenzó igualmente a disponer de áreas de fuerza para una paga consistente. Esta paga se producía mediante una especie de préstamos hipotecarios sobre las tierras de los individuos que requerían la ayuda de un pastor. Las ventajas agregadas de los individuos, según la congregación, es que el Papa Pablo VI estableció contrastes entre lo que implica el avance de los individuos y la industrialización, reforzando la hipótesis de que el individuo no puede actuar solo, ni para su propia ventaja, sino que debe representar la ventaja agregada. El Papa Juan Pablo II hizo sólidas las reacciones del marco emprendedor,
Juan Pablo II confirma que el individuo debe intentar cubrir, o debe tener la opción de vivir y no vivir para tener la opción de trabajar, dar las bases principales para considerar al especialista como un componente de la organización donde crea. Habla del desarrollo del personal para que sea más útil y con un sentimiento de orgullo. Fue uno de los principales en discutir el acuerdo de corresponsabilidad del método para la creación como una especie de acuerdo. Hacia finales de los 80, con la caída del marco soviético, surge la encíclica Solicitud o Rey Sociales, que vigoriza el impulso financiero de los especialistas. Hacia 1991, Juan Pablo II establece una dualidad en la libre empresa, desde una perspectiva visto como el marco permite a las organizaciones fomentar un trabajo fuerte, clave y positivo, junto con el esfuerzo privado, sumado a la imaginación concebible de sus trabajadores, y luego otra vez, la mejora del trabajo nos establece un marco jurídico para la oportunidad humana de ser inventivo en el área monetaria. Todo lo anterior nos proporciona una visión concisa de cómo la congregación ha tenido la opción de configurar a lo largo de la historia su poder financiero, que no es solo en recursos, oro, efectivo, sino propiedades, acciones, terrenos, consorcios, tierras, sometimiento y sujeción. Si has llegado hasta acá y te está gustando el video, dale un fuerte me gusta y suscríbete a nuestro canal. Seguimos. Con frecuencia oímos que el Vaticano tiene una abundancia colosal, y sin embargo su plan de gastos anual es inferior a $400 millones, muy lejos del plan de gastos de la Universidad de Harvard, que supera los $3.000 millones, una cifra más a tener en cuenta. La disposición de todas las finanzas de riesgo del Vaticano en acciones, bonos y protecciones adaptables apenas llega a los $1.000 millones. Con respecto al rico patrimonio creativo, las fortunas que posee el Vaticano, como la Piedad de Miguel Ángel, se estiman en los libros en €1. Por regla general no tienen valor de mercado, ya que no se pueden vender ni prometer como garantía. La circunstancia financiera no mejora mucho en Estados Unidos, aunque la congregación dispone allí de numerosas propiedades, estructuras, escuelas, clínicas médicas y focos sociales. En la práctica, estos recursos apenas generan una retribución suficiente para sostener sus ejercicios y proyectos, ya que la mayoría de sus destinatarios son personas sin muchos bienes o absolutamente pobres. Lo cierto de la Congregación de España es que la paga anual no supera los $1.000 millones, una suma un tanto discreta atendiendo a sus aspectos. Basta contrastarlas y las retribuciones de las organizaciones primarias del país para entender que la congregación está muy lejos de ser una asociación con poder monetario. Según Expansión, las organizaciones del IBEX 35 facturaron €209.000 millones en 2019. Por ejemplo, más de varias veces el plan financiero de la congregación en España. Al final de todo esto, la congregación termina por enmarcar uno de los mayores emporios del planeta, teniendo su base focal en la Ciudad del Vaticano, expreso soberano cuyo jefe fundamental es el Papa. Y eso ha sido todo por el video de hoy en Mr. Finanzas. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y coméntanos qué es lo que opinas acerca de este tema. Y activa la campanita de notificaciones para más videos como estos. ¡Hasta la próxima!